Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Un antiguo secreto familiar sale a la luz y conmueve a todos. El abuelo de Anne Ercel le escribe una carta que cambia el rumbo de su vida. Todo comenzó con una aparente tarde tranquila en la casa de Anne Ercel. Según fuentes cercanas, la actriz se encontraba organizando algunos objetos personales en una antigua caja de madera heredada de su madre, cuando descubrió un sobresellado con letras temblorosas. Al abrirlo, su mundo se detuvo. Era una carta escrita a mano por su difunto abuelo. Torunumande, Senin Jan Deis, decía la primera línea. Esa frase, tan directa y amorosa, abrió un torrente de emociones que la joven actriz no pudo contener. La carta, escrita unos meses antes del fallecimiento de su abuelo, contenía reflexiones profundas, consejos sinceros y una confesión que ha dado un giro inesperado a su presente emocional. Siempre supe que ibas a llegar lejos, pero nunca olvides que lo más valioso no es la fama, sino la paz en el corazón, escribió su abuelo. Este mensaje caló hondo en Ande, quien se ha visto recientemente en medio de situaciones complicadas tanto en el plano personal como profesional. En declaraciones a un medio de entretenimiento, la actriz rompió el silencio y compartió: "No me esperaba encontrar algo así. Sentí como si mi abuelo estuviera hablándome desde otro lugar. Sus palabras me hicieron llorar, pero también me dieron fuerza. Es como si me hubiese abrazado desde el cielo". La carta también abordaba momentos concretos de la niñez de Ande. Recuerdo cuando tenías 5 años y te escondías detrás del sillón porque no querías que te llevaran al jardín infantil. Ahí supe que tu corazón era especial, escribió el abuelo. Estos recuerdos no solo la conectaron con su pasado, sino que también la invitaron a reflexionar sobre la persona en la que se ha convertido. Lo que más llamó la atención de los seguidores fue un fragmento de la carta en el que el abuelo de Ande menciona directamente la relación de su nieta con Kerem Bürsin. Si ese joven te hace sonreír como lo hacías con tus crayones de niña, entonces no lo dejes ir. El amor real no se encuentra 2 veces en la vida. Esta frase ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, pues muchos fans lo ven como una señal de reconciliación entre ambos. Kerem, al enterarse de la existencia de la carta, habría reaccionado con emoción. Un amigo cercano al actor aseguró que él habría dicho: "Siempre admiré la fuerza de Ande, pero saber que su abuelo la apoyaba así, me hizo entender muchas cosas. Tal vez aún no es tarde para empezar de nuevo". Las palabras del abuelo no solo tocaron a Ande, sino también a miles de fans que han compartido mensajes de apoyo. Tu abuelo sigue contigo, en cada decisión que tomes, escribió una seguidora. Otra comentó: "Este tipo de cartas son tesoros que nos recuerdan lo que realmente importa". La carta, que ya ha sido fotografiada por la propia Ande y guardada en un marco de cristal en su camerino personal, se ha convertido en una especie de amuleto emocional para ella. Según personas cercanas al entorno de la actriz, desde que la leyó, su actitud ha cambiado profundamente, está más serena, más conectada con sus emociones y ha retomado la escritura de un diario personal que había dejado hace años. "Escribo como si hablara con él. Cada noche, le cuento cómo fue mi día. Me hace bien", confesó Ande a un círculo íntimo. Por otro lado, la repercusión mediática no se ha hecho esperar. En varios programas de televisión se han debatido los fragmentos más significativos de la carta, sobre todo aquel que menciona a Kerem Bürsin. La frase "el amor real no se encuentra 2 veces" ha sido analizada por periodistas, psicólogos y hasta astrólogos, quienes interpretan el mensaje como una invitación del destino a que ambos artistas se den una nueva oportunidad. La reacción del propio Kerem ha sido un punto clave en esta historia. Según una fuente cercana, el actor se habría comunicado con Ande tras conocer la existencia de la carta. "No quiero presionarte, pero si aún guardas en el corazón lo que fuimos, estoy aquí", le habría dicho en un mensaje de voz que, aunque breve, abrió nuevamente una puerta que muchos pensaban cerrada. Ande, por su parte, respondió con un simple gracias por entender el momento, sin cerrar ninguna posibilidad,
pero marcando que ahora necesita tiempo para procesar. Mientras tanto, los fans siguen volcándose en redes sociales con mensajes de apoyo. Muchos han compartido experiencias similares con sus propios abuelos, generando una ola de nostalgia y ternura que ha inundado las plataformas. Un hashtag inesperado se ha vuelto tendencia, #carta del abuelo, acompañado de dibujos, frases inspiradoras y hasta composiciones musicales dedicadas a la emotiva historia. En medio de este torbellino emocional, Ande ha decidido alejarse unos días del ruido mediático. Ha viajado al pueblo donde nació su abuelo, una pequeña localidad costera que siempre fue parte de sus vacaciones de infancia. Allí, rodeada de recuerdos, flores silvestres y el sonido del mar, la actriz se ha refugiado para encontrar claridad. Quiero sentirme cerca de él. Necesito volver a mis raíces para seguir adelante, le comentó a una amiga cercana antes de partir. Durante su estancia, Ande visitó la antigua casa de su abuelo, hoy semiabandonada pero cargada de historia. Al entrar, se encontró con más objetos que le pertenecieron, entre ellos una vieja radio, una caja de fotos y un cuaderno con frases sueltas. Una de ellas decía: la vida no se mide por los éxitos, sino por los momentos que nos hacen vibrar el alma. Ese fue, según testigos, el momento en que Ande rompió en llanto y decidió que haría algo más con todo ese legado emocional. Estoy pensando en escribir un libro. No sobre mí, sino sobre él. Sobre sus palabras, sus recuerdos, lo que me enseñó sin darse cuenta, reveló emocionada en una nota de voz que envió a su hermana. Esta posibilidad ha entusiasmado a sus seguidores, quienes ya sueñan con leer esas páginas llenas de sabiduría y amor intergeneracional. En cuanto a su relación con Kerem, la historia sigue abierta. No hay confirmaciones, ni fotografías nuevas, pero sí gestos sutiles, un like inesperado, una canción compartida en historias, una frase en una entrevista. Para quienes conocen la sensibilidad de ambos artistas, estos detalles no son casuales. Ellos se siguen mirando con el alma, escribió una fan conmovida. La historia de la carta del abuelo no solo ha tocado a una familia, sino a todo un país. Ha recordado la importancia de la memoria, del amor familiar y de las raíces que nos sostienen en los momentos de incertidumbre. Y ha dejado una pregunta flotando en el aire: ¿puede una carta escrita desde el pasado cambiar un presente lleno de dudas? Solo el tiempo responderá. Pero mientras tanto, una cosa es segura: Ande Ercel ha recibido un mensaje desde el corazón de su infancia. Un mensaje que la impulsa, la abraza y quizás, la guía hacia un nuevo comienzo. ¿Y tú, qué harías si encontraras una carta así? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal, y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un comentario y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio con más novedades del mundo del corazón.